No, 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 no. O sea, aplaudir sí, vamos a aplaudir. Vienen a aplaudir, pero me preguntan que no cantan. Sí.
Yo este lo hice andar, este anda, si hay una silla para que hable sentado, bueno, si quieren venir hasta acá y hablar acá en cámara, no. Sí. Ahí hay ¿Puedo hablar sentado? que sentar, Daniel, acá, en este costado, se tiene que sentar. No, ahí, al lado del vice. Así, nosotros lo pusimos así. Venga más acá. Bárbaro, lo correcto. Atrás. Estamos en tiempo. 15 horas. Buenas tardes. Mi nombre es Daniel Alonso. Tengo el gusto de compartir la mesa con Esteban Ortiz Mena, que nos visita desde la República del Ecuador. Así que, por favor, le vamos a pedir todos demostrarles que los argentinos podemos cumplir con los horarios. Vamos a intentarlo al menos, y que no hablamos mucho. Bien, bueno, ustedes ya saben cuáles son las ponencias. Les vamos a invitar entonces a los ponentes a pasar de a uno. Se sentarán ahí, tienen 5 minutos para exponer. Tenemos las tarjetas para avisarles cuando lleguemos a los 5 minutos. Y después va a haber un momento de apertura de registro para los que quieran hablar y la posibilidad de contestar. Y por supuesto siempre está abierta la posibilidad de escribir contestaciones o preguntas a los ponentes, y etcétera, como ya escucharon. No le veo a Ana Clara Marconi, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar con vos, Susana, la doctora Susana Monzó, que va a exponer sobre la novedosa acción de renegociación del artículo 1101 del Código Civil Comercial de la Nación como herramienta en los conflictos societarios. La ponencia está en el tomo 3, en la página 267. Hola, sí. Bueno, mi ponencia refiere al endémico y ultratrillado conflicto societario, grupo controlante, minoritario, no distribución de dividendos y todo lo que ello conlleva, respecto de lo cual se ha escrito muchísimo, se han aportado muchísimas y valiosas soluciones. Yo pretendo agregar una más sin perjuicio de las que ya se han dado. Mi aporte es desde la perspectiva del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo 1011, y desde la perspectiva del mercado. El mercado es visto como un proceso dinámico de agregación de contratos, en virtud del cual se genera una red interconectada de contratos y de relaciones jurídicas en las que todos dependen de todos. Por lo tanto, ay Dios. Por lo tanto, no es posible encarar este conflicto del controlante minoritario desde un punto de vista privado, como algo propio de ellos, sino que este conflicto proyecta todos sus vicios, vicisitudes, defectos y distorsiones al mercado. Con lo cual, no solamente se perjudica al minoritario, el socio minoritario, sino también al consumidor. Ustedes dirán, ¿y cómo es esto? Bueno, saben que los principios de la sustentabilidad del mercado son la transparencia y la concurrencia de oferentes. Sin esto no existe la libertad de elegir para los consumidores. Entonces, esta situación del minoritario que se autopercibe oprimido genera desaliento en la inversión privada, puesto que este minoritario le va a hacer saber al resto
que no les conviene invertir en private equity porque no vas a lograr el rédito que esperabas y además vas a comprar una celda en la cárcel societaria. Esto va a generar desinversión y, por lo tanto, afecta a la concurrencia en el mercado perjudicando al consumidor. Bueno, ¿cuál es la solución? El artículo 10.11 es un artículo hecho a medida del derecho, a medida de la sociedad. Le tomaron la medida de la sociedad y ese es el artículo. ¿Por qué? Porque introduce como categoría autónoma el contrato de duración. Miren la importancia de nuestro derecho. Exacerba, resalta la importancia del tiempo y de la buena fe. El tiempo en nuestra materia es esencial para el cumplimiento de la causa fin objetiva. ¿Qué es la sociedad? Es tiempo más capital más ideas. Y la buena fe, en clave societaria, no es más que el affectio societatis, este cartabón insoslayable de conducta para los socios. El mismo artículo 10.11 se encarga de aportar, se hace cargo de la amenaza que producen estos contratos de duración, que es el conflicto. Tiempo más convivencia, conflicto. Y entonces introduce una solución, una posible herramienta, que es la obligación legal, dice Lorenzetti, de renegociar el contrato, de readecuar el contrato como instancia previa a la rescisión, en este caso una resolución parcial. Yo quiero resaltar acá la importancia de la readecuación por vía autónoma no judicial, puesto que evita los costos de transacción y la exposición del ente público, del ente de la sociedad en la justicia. Con esto termino. Se trata de recausalizar la relación, se trata de resignificar el vínculo, y esto en materia societaria tiene un campo muy fértil, dado que la materia societaria es de textura abierta. Les doy un ejemplo nomás, si no les gusta, lo pueden evitar. Podemos decirle a este minoritario, mira, no vas a percibir utilidades por este periodo, por estos ejercicios, pero luego tus acciones o parte de ellas se transformarán en preferidas. O lo que a ustedes se les ocurra, porque esto es autonomía de la voluntad, es creación. En conclusión, ¿de qué se trata? Se trata de preservar esta fuente creadora de riqueza, no solamente para el accionista minoritario, sino para el mercado. Porque luchar por la justicia contractual es luchar por la justicia del mercado. Nada más. Muchas gracias, doctora Monzó. Bueno, seguidamente lo vamos a escuchar al doctor Fernando Pérez Walde. El doctor Fernando Pérez Walde va a exponer sobre alcances de la decisión judicial en el conflicto societario. Está en el tomo 3, página 273. Bueno, ¿me tomás el tiempo? Bueno, ¿cómo les va? Tanto tiempo. Lo que voy a tratar es algo que, como lo hemos tratado ya en reiteradas jornadas preparatorias, a mí es como que ya me resulta repetitivo. Espero que a ustedes no tanto. La situación es esta. El artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el juez debe resolver los asuntos que se someten a su consideración o a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Entonces, lo manda a resolver los asuntos. Y cuando vemos el conflicto societario, nos damos cuenta que una sentencia que resuelve solamente el asunto, por ejemplo, una nulidad de asamblea, no resuelve el conflicto. Y de ahí la diferencia que creo que necesariamente debemos hacer entre lo que es un asunto y lo que es un conflicto. Entre las muchas características que puede tener el conflicto societario, una de ellas es que es un conflicto que se perpetúa en el tiempo. Estamos hablando de sociedades cerradas, donde no tenemos una salida o no tenemos una fácil salida de la misma y con lo cual perdura el conflicto durante la vida de esa sociedad. Además, tiene otra característica que es que el juez que trata
trata todo el conflicto, porque por conexidad termina entendiendo en todas las nulidades de asambleas, acciones de responsabilidad, pedidos de remoción, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos un juez que debería conocer el conflicto más allá del asunto en particular, más allá de ese ejemplo de la nulidad de asamblea en particular. Y además se trata de un conflicto que es vivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que hoy tenemos una nulidad de asamblea, dentro de un año tendremos otra, y así nos encontramos con un asunto, con un conflicto que tiene por característica los pedidos de moot case, porque los hechos posteriores cambiaron las circunstancias, o por qué no la presentación de hechos nuevos que viven ocurriendo como consecuencia de que el conflicto perdura más allá del asunto. Dicho esto, y la ponencia a qué apunta, a que los jueces, entendido el conflicto, traten o buscar las formas, diría yo, esta es un poco la propuesta, de que los jueces dicten una sentencia que vaya más allá de resolver el asunto en particular, sino que trate de encauzar esa relación societaria que existe entre los socios y, ¿por qué no?, tratar de alguna manera de resolver el conflicto completo y no solamente el asunto. Obviamente que para esto los abogados tenemos un rol muy importante, que tenemos que saber pedir lo que pedimos, para lo cual tenemos que empezar por poner en contexto al juez de cuál es el conflicto de fondo y no quedarnos solamente en la nulidad de asamblea porque publicaron mal los edictos, para dar también un ejemplo. Entonces, se me ocurrió, pensando en esto, que un ejemplo de esto es lo que ocurre con la nulidad de asamblea cuando impugnamos los estados contables. No alcanza o no sería deseable que el juez solamente diga, mire, estos estados contables son nulos, porque no se asentó tal operación, porque tienen estos defectos técnicos concretos, sino que podría tener esto un plus, esa sentencia, y sobre todo teniendo en cuenta la regulación que existe sobre la rendición de cuentas en los diferentes códigos procesales provinciales. Fíjense cómo el juicio de rendición de cuentas, que está tratado en el Código Civil y Comercial, artículo 858 y siguientes, cuando se regulan los códigos procesales y casi de manera idéntica en todas las jurisdicciones, tiene el juez la facultad no solo de determinar los plazos, sino inclusive de interpretar el silencio. Si una parte presenta una cuenta, la otra no la impugna, puede resolver y aprobar esa cuenta. O, en definitiva, si hubiera una impugnación, termina aprobando una cuenta. O sea, yo salgo con una cuenta aprobada del juicio de rendición de cuentas y salgo con un saldo que es el que después ejecutaré si corresponde. Me parece que en la nulidad de asamblea podría perfectamente también serle aplicable estos principios. Obviamente, haría falta tal vez alguna regulación provincial de cada jurisdicción para que interprete o determine cuáles son los alcances que puede tener este juez en ese juicio de nulidad de asamblea por impugnación de los balances. Creo que esto, que puede parecer raro plantearlo, hay un antecedente, no hay muchos, el único que por lo menos yo conozco y que es conocido es el fallo Miura de la Cámara Nacional de lo Comercial con un voto de Alberti, que inclusive le ordenó a la sociedad distribuir dividendos. Fíjense, o sea, fue mucho más allá de decir esta asamblea es nula, no solamente es nula, tienen que distribuir dividendos e inclusive le indicó que tenían que vender unas acciones que tenían de otra sociedad para poder distribuir esos dividendos. Entonces, conclusión, y no digo que necesariamente tenga que ser esta propuesta en particular, pero se me ocurre que nosotros tenemos que buscar en los jueces la posibilidad de que, imbuidos en el conflicto, entendido el conflicto, dicten sentencias que puedan ir un poco más allá y que tengan ese plus. Nada más que eso. Muchas gracias, doctor Pérez Walde. Seguimos con el doctor Jaime Roy, que nos va a exponer sobre Hacia una dimensión protectoria de la empresa, tomo 3, página 297. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la ponencia parte de un mapeo que hacemos de los que son los principales jugadores del mercado, el Estado, la empresa y el consumidor. Destacamos los roles de cada uno de estos jugadores
el Estado, como dueño de la pelota, dicta normas, enmarca las relaciones entre el resto de los integrantes. La empresa se encarga de producir bienes, brindar servicios que el consumidor recibe. Muchas de estas empresas utilizan una sociedad como el mecanismo por el que va a operar toda su actividad. Pueden coexistir, ¿sí?, la sociedad y la empresa, y también puede pasar que no suceda esa circunstancia. Hizo falta que venga una pandemia para que nos demos cuenta que muchas sociedades no sufrieron los efectos que las empresas sí sufrieron. No bastaba la estadística que indicaba que el cáncer de cada una de las empresas estaba en su falta de trascendencia. Recordemos que solamente el 30% puede ganarle a una generación y su traspaso hacia la otra. Nosotros podemos identificar claramente cuáles son todos los factores coadyuvantes para lograr esta situación que perjudica la actividad empresaria. Por supuesto, el principio de solidaridad laboral, impositivo, ambiental, la voracidad fiscal, la identificación del empresario justamente con la empresa. O sea, daría para escribir un poco más de capítulos. Yo, procurando encontrar una solución o una herramienta, me focalicé en lo que, desde mi perspectiva, es la herramienta más importante que tiene el empresario. Si yo les pregunto a ustedes cuál es, seguramente me van a decir que es el dinero, ¿sí? Pero no, porque el dinero se recupera, pierdo y lo recupero. Lo que necesita el empresario, lo que valora el empresario es el tiempo. Entonces, buscando circunscribir este vasto campo a lo que es el aprovechamiento del tiempo, procura encauzar lo que es la judicialización de las contingencias societarias, ¿sí? Para eso recurrí a una muy buena doctrina de Horacio Reutemann, que se encarga de sintetizar lo que son las acciones societarias en 8, ¿sí? Responsabilidad, impugnación, nulidades. Pero mientras ellas se tramitan, la empresa sigue siendo perjudicada. Reina la incertidumbre. ¿Pago o no pago impuestos? ¿Cuál es mi patrimonio neto? ¿Compenso retiros? ¿Hago una reserva? Una de las tantas inquietudes que van surgiendo en el medio. Imagínense, en medio de una disputa judicial tenemos que vernos las caras con el que en tribunales es mi rival. Es complicado, pero bueno, es nuestra actividad encauzarla. Encontré otro punto en lo que implicaba la judicialización y la optimización del tiempo en la solución de este conflicto. Y está justamente en lo que es la mediación. En Tucumán, mediar implica tener mucho dinero. Partimos de una base de 75.000 pesos, aún cerrando sin acuerdo, porque es el valor de la consulta del abogado en la cual está tabulado el honorario del mediador. O sea, pierdo tiempo porque ya agoté la instancia intrasocietaria, ya intercambiamos cartas, documentos, ya está, necesito un juez, necesito una cautelar. No me manden a mediar. Se abolió, ¿sí?, la imposición de conductas hace tiempo, ¿sí?, que medie el que quiera. El negocio no puede dilatar la solución de controversias. Otra circunstancia, el trámite ordinario que nosotros tenemos en los juicios societarios. Décadas. En Tucumán, los ingenios, décadas. ¿Qué es lo que encuentro yo como contrapunto? Y traigo de vuelta al consumidor. Fíjense la ventaja que logró el consumidor a lo largo de estos 3, 4 últimos lustros. Tiene protección constitucional de sus derechos, litiga gratis. Si pierde, no paga. Tiene un proceso sumarísimo para dirimir cualquier contingencia. No tiene la obligación de agotar la instancia administrativa. ¡Wow! ¿Y nosotros? ¿Por qué no protegemos al empresario? ¿Por qué no aplicar el proceso sumario? Porque, obviamente, en lo ordinario desnaturaliza la finalidad de la ley comercial. La prueba, ¿sí? Nos focalicemos en la prueba. Fijemos una audiencia, ¿sí? Pongamos fecha, notifiquemos con la antelación necesaria, justifiquemos las inasistencias, cualquier artimaña procesal puede llegar a servir, es engorroso. Además, ¿qué peso tiene una testimonial, una confesional en la sentencia?
Generalmente, siempre que me toca escribir sobre esto, me divierte decir el 90% del trámite societario está documentado en un acta, en un edicto, en los estados contables. ¿Para qué producir más pruebas? Uno va a decir, no, bueno, una pericial contable, te la doy, produzcamos una pericial. Pero partamos de esta premisa, que cada uno lleve su informe contable, ¿sí? Y en todo caso, lo arranquemos con el periodo de la impugnación, ¿sí? O sea, la presento, cada parte presenta su trabajo contable y directamente justifiquemos por qué hay que impugnarlo. Perdón y muchas gracias. La litigiosidad no ayuda, ¿sí? No ayuda, salvo unos pocos, a todos aquellos que tienen el incentivo de seguir trabajando porque el tiempo les sirve, como a los que facturan o facturamos o lo que sea, horas, ¿sí? El proyecto de ley veo que busca quitarle trabajo al Poder Judicial y derivar mucho de esta solución de controversias en el arbitraje, ¿sí? Bueno, eso va a servir en las escasas jurisdicciones que tienen centros de arbitraje. En Tucumán no hay, por ejemplo. Yo lo que digo es que ayudemos al juez, le demos herramientas, ¿sí? Que el legislador le dé una ayuda, que pague caro la derrota del Poder Judicial. La principal fuente de producción de ganancias, señores, el principal protagonista de la política estratégica de un país es la empresa. No tengan duda. El desarrollo, la innovación viene de la mano de la empresa. La comunidad en su totalidad, su contexto, se ve beneficiado por la empresa. Optimicemos los tiempos para superar sus contingencias. Desde mi perspectiva, sería un muy buen primer paso. Muchas gracias. Bueno, seguidamente tenemos la ponencia del doctor Alberto Romano, que va a ser presentada por su socio oculto, el doctor Federico Netri, que está acá presente. Es oculto, pero ha sido desvelado por el doctor Romano, que es un socio oculto. Así que Federico Netri está acá presente para exponer sobre conflictos derivados de la no distribución periódica de dividendo, alternativas. Y se encuentra en el tomo 3, página 303. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé si socio oculto, mandatario o qué carácter estoy, pero la ponencia trata, ¿existe un derecho al dividendo? La regla general es que el derecho al dividendo es la causa fin del contrato de sociedad. Esos beneficios que habla el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, ¿cómo se traducen? En el reparto periódico de dividendos. Tal es así que en caso de que no se reparta dividendos, se tienen que establecer causas, justificativos, fundamentos de por qué no se reparte dividendos en esa sociedad, tal como lo exige nuestra Ley de Sociedades y tal como lo ha interpretado en forma reciente la jurisprudencia, la Cámara Nacional en lo Comercial, en el año 2021, donde se citan varios fallos dentro de la ponencia. Este derecho al dividendo puede ser excluido, siempre y cuando se prevea en una cláusula estatutaria en el instrumento constitutivo. Ahora bien, si no se previó y se quiere reformar para prever esta facultad en el contrato constitutivo, lo que hay que hacer es esa reforma sí o sí por unanimidad para no afectar los derechos de las minorías. O también puede ser excluido este derecho cuando el 100% de los socios o accionistas lo consientan. El socio afectado por este derecho tiene la posibilidad de plantear la impugnación a la asamblea y también puede plantear lo que es al juez pedirle que se ordene tratar el tema en una nueva asamblea. También se propone esta alternativa. Y finalmente también lo que se propone en la ponencia es el hecho de que el socio afectado por el no reparto de dividendos pueda optar por el retiro de la sociedad, ¿no? Siempre y cuando esté previsto en el instrumento constitutivo, y se propone que en una futura reforma a la Ley General de Sociedades se prevea en la ley este retiro del socio ante el no reparto periódico de dividendos.
tal como lo tiene la ley española en su legislación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a abrir para las preguntas. Doctor Manóvil. No que yo tenga conocimiento. Ah, sí, perdónenme. No pasa. Perdón. Buscando. Ah, perdón. Alicia Pereira. Muy bien. María Rao. ¿Qué me dice? Sí, el doctor Manuel Charlotte. Sí. ¿Alguien más? Sí. ¿Nadie más? Bueno, vamos. El doctor Manóvil está aquí. Ahora, bueno, perdón. Las ponencias son todas muy interesantes. Voy a hacer un mini comentario de, quizá no todas, pero de la mayoría. La ponencia de la doctora Monzó es fascinante porque abre un camino totalmente nuevo, que lo tenemos que analizar con lupa, porque el principio del 1011 es para contratos bilaterales, pero la idea de su traslación o interpretación o aplicación extensiva y analógica a un contrato plurilateral como es la sociedad es muy buena. Yo solamente agregaría, como elemento, hubo un autor alemán hace muchos años, hará 40 años, que se llamaba Bernhard Grossfeld, que sostuvo que las sociedades, se refería a las sociedades grandes, anónimas, debían repartir la totalidad de las utilidades todos los ejercicios. Fundado en una idea liberal, justamente por eso lo enganché con lo del mercado que Susana expuso, que el accionista tiene que tener la libertad de decidir si quiere volver a invertir lo que la sociedad requería para seguir funcionando o ampliándose o para lo que fuera. Son temas para integrar. Me parece que no es aplicable a una sociedad cerrada, pero de todas maneras la idea es muy buena. Con respecto a la ponencia de Pérez Walde, se engancha con otras que hemos oído en algunas otras comisiones, y a mí me parece que lo más importante y central de todo esto es que la sentencia, cuando hay una impugnación de una resolución asamblearia, tiene que integrar la resolución. Es decir, que tiene que disponer, por supuesto si el abogado lo pide, no puede ser extrapetita, pero tiene que ser resuelvo repartir los dividendos. Y en ese sentido discrepo con la apreciación de lo que se resolvió en Miura con mandataria rural, porque ahí la Cámara no resolvió, señor, reparta los dividendos, dijo, convoque una asamblea para repartirlos. Y la sociedad, por supuesto, se negó y no lo hizo nunca. Es más, en el caso que vino después, en la ejecución de sentencia, porque a Miura le compraron la parte, pero después vino otro accionista y dijo, yo también quiero my lovely dividends. Y la Cámara dijo, sí, por supuesto, la sentencia es erga omnes. En fin, respecto de la ponencia del doctor Roig, una sola acotación, por supuesto, a favor de facilitar la pronta resolución de los conflictos. Yo personalmente creo que el arbitraje es una herramienta, no es obligatorio, puede incluirse o no en el estatuto. Si en Tucumán no funciona, pues bueno, que en Tucumán no lo pongan en los estatutos. Pero a la mediación le agrego otro dato. La mediación en materia societaria, y esto ya lo dijo Anaya en su proyecto del año 2004 y Vergel y Echeverry, la mediación en materia de conflictos es imposible, porque la mediación tiene que ser sobre lo que va a ser el proceso, y el proceso no lo puede transar un representante del directorio cuando se trata de una resolución asamblearia. Por eso en varios proyectos se dijo, en estas materias no hay mediación posible.
Por fin y por último, la ponencia del doctor Romano, que no está para contestarme de lo que estoy seguro que haría buen uso. Yo creo que la cuestión de la distribución de los dividendos es una regla de tres simples. Si el artículo 70 establece que para formarlas deben ser razonables y responder a prudente administración, esa es una regla que rige para todas las decisiones. Para formar reservas, para dejarla en cuenta nueva, para aumentar el capital, siempre debe responder a criterios de razonabilidad. Y si no responde, es impugnable, caso por caso. No necesitamos modificar la ley para eso. La licitud de las cláusulas de retiro o de exclusión en una sociedad anónima son, a mi juicio, perfectamente válidos, y lo único en que realmente discrepo es en adoptar la solución española, que también está proyectada para la ley uruguaya, que es una especie de derecho de receso cuando no hay distribución de dividendos. Una última que se me quedó en el tintero. Lo de la doctora Monzó es particularmente importante cuando hay realmente una relación de controlante versus minoritario. En una sociedad más dispersa es un poco más complicado aplicar esa norma. Gracias. Muchas gracias, doctor Manóvil. La doctora Alicia Pereira, que se ubica ahí atrás. Bueno, lo que propone la doctora Monzó, yo también opino que es una idea muy buena. En principio es aplicable y deberíamos ver la posibilidad de aplicarlo. Respecto de Pérez Walde, la verdad que los conflictos societarios, cuando se le pide al juez que resuelva, el juez no creo que esté en condiciones, es como explicaste vos, Fernando, es un conflicto y el conflicto es difícil de plantear. Por eso las resoluciones no van allá más que lo que las partes piden. Y por eso es muy difícil pedirle al juez lo que las partes no le cuentan. Y por eso la dificultad de que el juez me resuelva el conflicto. Yo creo que el conflicto lo tiene que resolver la sociedad en un ámbito privado y en última instancia recurrir a que el juez te lo resuelva. Respecto del doctor Romano, en las empresas pequeñas, esta situación del derecho al dividendo es una situación que es una situación que nos traen permanentemente los clientes, porque a lo mejor si estamos hablando de una empresa pequeña, una sociedad de familia, de 4 socios, 3 trabajan y 1 no trabaja, y los 3 que trabajan cobran remuneración, y el que no trabaja no cobra nada y quiere que le repartan los dividendos. Y la razonabilidad de la marcha de la empresa dice que no tienen posibilidad de repartir los dividendos. Mientras tanto, de 4 socios, 3 viven de la empresa y 1 lo mandaron a su casa. Entonces, toda vez que podamos hablar del derecho al dividendo, me parece que es un tema que lo tenemos que hablar, porque en la pequeña sociedad este es un tema grave. Y es por lo menos los clientes míos que son pequeños, este tema es un tema que resulta grave. Gracias. Muchas gracias, Alicia. La doctora María Barrao. Buenos días. Brevemente me voy a referir a la ponencia de Pérez Walde y a la ponencia del doctor Romano. Con Pérez Walde comparto, y como abogados del interior sabemos la problemática de los conflictos societarios de la pequeña empresa de familia, pero considero que el juez no puede resolver más allá de lo que se pide, que habría que establecer los parámetros en una demanda y que sería muy difícil que pueda llegar a dar una solución integral al conflicto. Entre paréntesis, hago la aclaración que en la jurisdicción de Mar del Plata muchísimas veces no logramos que todos los expedientes estén en el mismo juzgado y tenemos 5 o 6 juzgados diferentes con cada impugnación. De hecho, me está pasando. Y con respecto a la ponencia del doctor Romano, la comparto plenamente. Realmente yo creo que los accionistas tienen que llevarse a sus utilidades. De hecho, lo he planteado en mi tesis del doctorado. Y además,
he planteado una ponencia yo diciendo que cuando no se distribuyen las utilidades, tendríamos que dejarlas como reservas facultativas. Y si yo las dejo como reservas facultativas, a vez de ser razonables y responder a una prudente administración, yo creo que si para aumento de capital puedo tener derecho de receso porque implica un desembolso para el accionista, con el mismo criterio, si yo tengo utilidades y se dejan como reservas facultativas, es como que me llevo las utilidades y las estoy dejando. Entonces también tendríamos que darle derecho de receso porque nuestra ley lo estaría aceptando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. El doctor Efraín Hugo Richard. No, por las dudas, doctor. Bueno. Gracias. Yo hago consideraciones generales, no me voy a referir a ninguna ponencia. No lo vamos a echar del Congreso. ¿Eh? No lo vamos a echar del Congreso. Bueno, gracias. Todavía no. El artículo 1011 se ha usado ahora, sobre todo en la pandemia, se ha usado en forma multilateral. Aunque fueran relaciones bilaterales, se negoció multilateralmente con todos los stakeholders. Lo he visto y he ayudado. Ya estaba jubilado, así que no cobré honorarios, que era lo que hacían una referencia del horario. Con respecto a la razonabilidad de dividendos y reservas, de ahí mi despiste, ayer se trataba en esta misma sala y lo expuso Fushimi con la misma base que señaló Rafael Manovi. Estábamos totalmente de acuerdo en eso, es el 70, razonabilidad de la reserva y del dividendo. Y el juez tiene que resolver si lo puede o no retener la sociedad, y la sociedad únicamente lo puede retener si lo necesita para la empresa y no para política de los socios, digamos, de los intereses de los socios. Y eso está muy vinculado también a si se protege a los socios o a la empresa en el derecho societario. Hay un gravísimo error y en general, sobre todo los jueces suelen proteger a los socios y no a la empresa, en favor normalmente de los mayoritarios y no del minoritario, aunque a veces es tan burda la maniobra, la apartación de la buena fe y de la razonabilidad del 319 del Código Civil y Comercial, que no se dan cuenta. Pero la ley de sociedades y la ley de concursos protegen a la empresa y no a los socios. A veces lo mejor que se puede hacer es fumigar a los socios, sacarlos de la sociedad para que no sigan afectando por sus problemas personales o su apetencia personal con los sueldos y distraen los dividendos, que es uno de los fundamentos de la sociedad. El artículo 1 de la sociedad lo marcaron varios. Rafael Manovi dijo, señores, soportar las pérdidas y también los dividendos si no se hubiera dispuesto algo en contrario. Y un consejo para la gente joven, y este tema de la litigiosidad, que no te vean venir. Vean la película El abogado del diablo, porque si te ven venir y sos minoría, estás con un serio problema. Muchas gracias, Hugo. El doctor Guillermo. Buenas tardes. Me voy a referir principalmente a lo que Susana Monzó nos trae. Y voy a empezar por la conclusión. ¿Cómo nos gusta a los argentinos cercenar la autonomía de la voluntad? La norma del 1101, tercer párrafo, es peligrosísima. Es una norma que genera una obligación que algunos consideran que es de orden público. Es verdad, como dice Rafael, que es para contratos bilaterales. Pero si la hacemos extender, y de la manera que está puesta allí, cercena la posibilidad de que yo me quiera separar porque tenga ganas de separarme. Si ustedes me hubieran puesto ahí un preaviso lógico, pero esa norma genera una obligación, debe dar la factibilidad razonable de renegociar. En unos trabajos que hicimos en la Comisión de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que tenemos el gusto y el honor de que Rafael Manovi también esté ahí, presentamos en un momento un proyecto bajo la presidencia de Osvaldo Marzorati de reformas al Código Civil. Una de las reformas que planteamos es la derogación de la tercera parte del 1011.
es terriblemente peligrosa. Es romper con la libertad de contratación. Y la libertad de contratación también es el distracto. Eso es un aspecto, no estoy de acuerdo con Pereira ni con nadie que haya considerado esto interesante. Es terriblemente peligroso. Y para cerrar, hay otra situación que Pérez Walde trae el artículo 3. Claro, tiene que haber un fundamento, un razonable fundamento en la decisión del juez. Y ahí hay otra norma también que se le puede agregar a esta, que es el 960, que el juez unilateralmente, porque un día se levantó de mal humor, puede decidir la modificación de un contrato cuando afecta al orden público. En frase o término, que si alguno de ustedes me explica lo que es, yo lo voy a aplaudir. El orden público es tan volátil como la moral y depende del tiempo. Entonces, artículo 3 y 960 son los que se podrían aplicar para que el juez intervenga. Pero ojo con el 1011, que es terriblemente peligroso y esperemos que no llegue al campo societario. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos tiempo para escuchar nuevamente a los ponentes. Está la oferta, si quieren venir, son 2 minutos por persona, si quieren venir hasta acá no hay problema. De ahí está perfecto, te vamos a hacer llegar el... empezamos entonces con la doctora Monzó. Sí. El 1011 dice, la parte que decida la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de renegociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de sus derechos. Bueno, pero en esa renegociación va a haber un resultado. Puede que lleguemos a un acuerdo, puede que no, como instancia previa a ejercer mi derecho de receso, todo lo que vos quieras. No te dice que estás obligado a irte de la sociedad si no se logra lo que vos dijiste. Te obliga a renegociar, a darle al otro la posibilidad de buena fe, como una instancia previa, de que encuentre una solución amigable para no destruir valor. No te obliga a que le des la razón al minoritario. Yo creo que la interpretación que has hecho es muy taxativa, muy tajante. Y bueno, si de esa renegociación no surge nada creativo, no perdés tus derechos de socio, absolutamente. Y si es receso, bueno, ejercerás el derecho de receso. Pero esto te da como una ventana antes de la rescisión. A mí me parece muy valioso, Pero bueno. Muchas gracias, doctora. Sin lugar a dudas es un debate sumamente interesante. Vamos a pasar al doctor Pérez Walde, por favor. Nuevamente, como prefiera Fernando, si querés. No, de acá está bien. Comentarios. Lo de Rafael, correcto. La sentencia tiene 4 puntos y dice concretamente, anula la decisión asamblearia, manda a formular nuevamente el balance, manda a celebrar una asamblea para que decida sobre la suerte de las utilidades y manda que la asignación de las utilidades a los accionistas sea hecha sobre el producto de una venta de acciones. O sea, le completa todo eso. Pero en definitiva, me parece que esto que nos has contado vos, que yo desconocía, que le terminaron comprando, bueno, por lo menos la sentencia tuvo su efecto. O sea, logró que el conflicto terminara, porque no sé si le hubieran comprado si no hubiera tenido esta resolución la sentencia. Yo lo uso como ejemplo, de todas maneras, lo que digo es busquemos un plus. Ahora, no estoy pidiendo que el juez resuelva ultra petita, y esto para vos, Alicia, obvio que yo lo primero que dije, o creo que lo dije, fue que los abogados tenemos que saber pedir y tenemos que saber contar el conflicto. Si lo primero que cometemos el error somos los abogados cuando nos limitamos al defecto que pueda tener, por ejemplo, una asamblea en particular, y no contamos el contexto del conflicto. Como es un conflicto y no un caso o un asunto en particular, sino que lo excede, me parece que hay que contárselo. En Mendoza sufrimos algo parecido a lo que decía María, y le contesto de paso a ella. Tenemos jueces civiles y comerciales que cada 200 casos de daños y perjuicios les llega a uno societario. Entonces, no hacen casos societarios, no tienen tiempo de estudiar los casos societarios y por lo tanto tenemos lo que tenemos. Entonces, eso lo sufrimos, digamos, pero sí tenemos el juez que es el juez del conflicto y que se produce por conexidad la atracción a ese juzgado en particular. Finalmente, Guillermo, comparto, vuelvo a decir lo mismo.
el Código Civil y Comercial nuevo genera este peligro, inclusive cuando dice que la sentencia debe ser razonablemente fundada. Con lo cual, ese razonablemente fundada abre un interrogante gigante. Pero a lo que voy, yo quiero el juez que se involucre en el conflicto, que no se lo quiera sacar de arriba rápidamente, diciendo, mire, yo no soy especialista en conflictos societarios, y en función de eso no busca un plus. La jurisprudencia americana no solamente manda a uno a comprarle al otro, etcétera, etcétera, sino que inclusive hasta te mete un reto al abogado que está pidiendo cosas que son improcedentes. O sea, el juez te agarra y te sienta en el banquito ahí y te termina retando, en definitiva. Entonces, me parece que eso es lo que estoy pidiendo, por ahí sea mucho, pero es en esa línea, digamos, que busco una solución. Muchas gracias, doctor Pérez Walde. Doctor Roy. Nada más. Bueno, muchas gracias igual. Y doctor Netre, ¿nada más que agregar? Bueno, entonces, siendo así, le agradecemos nuevamente a los ponentes por la presentación y por el cumplimiento del tiempo, a todos los asistentes por el interés y la participación, y dentro de 5 minutos vuelve a congregarse la comisión siguiente. De nuestra parte, muchísimas gracias. Con el panel, con la... A ver, estamos todos, y si va a ir, sí, señor. Vamos. Y nos volvemos. Salió. Ahora compartimos. No te muevas, no te muevas.